¿Qué tal? Soy Ana María Ibarra y te doy la bienvenida a Tus Derechos. Este programa es sobre ti y sobre lo que más te importa. Tu salud, tu familia, tu voz, tu libertad, tus derechos. Comenzamos. Tus Derechos llega a ti gracias a la Oficina en México del Alto Comisionado para las Naciones Unidas y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a platicar de un tema de vanguardia, fundamental, de gran importancia, que es el contexto de migración y también los deberes que tienen los juzgadores para atender este fenómeno migratorio. Para esto nos acompañan invitados de lujo, de verdad les agradezco mucho que nos acompañen hoy para platicar de este tema. Nos acompaña Elba Janet Coria Márquez, ella es directora de la Clínica Jurídica Alaide FOPA de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña también Ana Mercedes Sáenz Valenzuela, ella es directora general de Sin Fronteras. Gracias. Y se encuentra también con nosotros Josué Rodolfo Beristain Cruz, él es director de Estudios e Investigación de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas a su programa. Fundamental que hablemos en estos momentos de este tema, ¿no? Es por todos conocido cómo los flujos migratorios han aumentado drásticamente en estos últimos tiempos y cómo esto implica retos, demandas muy importantes para todas las autoridades, pero en particular para los jueces, ¿no? Me gustaría que platicáramos primero qué es lo que hacen desde las organizaciones en las que ustedes se encuentran o instituciones. Por favor, Ana Mercedes, platícanos qué hace Sin Fronteras y qué hace Sin Fronteras aquí en México. Bueno, Sin Fronteras es una organización que desde hace 23 años trabaja para dignificar la vida de migrantes y personas refugiadas, solicitantes de protección internacional y apátridas. Nosotros trabajamos bajo dos esquemas, que es uno de atención directa a la población. Atendemos a un promedio de 850, 900 personas cada año. Y como atención directa, muchas veces vienen con familiares y demás, lo cual, eso hace que extienda la protección. Y trabajamos con toda esa, información que recopilamos de la atención directa, pues trabajamos también mucho con el Poder Judicial, tenemos colaboración estrecha con Casas de la Cultura, tenemos colaboración estrecha con el Instituto, con la Escuela Judicial y con la Suprema Corte de Justicia también. Y trabajamos también con el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a nivel local, básicamente tratando de encontrar la manera de que las reglas de operación de los programas sean no discriminatorias y sean incluyentes para reconocer los derechos de la población en movilidad. ¿Es un organismo internacional, Sin Fronteras? No, es una IAP, una institución de asistencia privada, que tenemos básicamente trabajo en la Ciudad de México. Pensé que se inscribía, es una organización tan conocida por el trabajo que hace que pensaba que tenían un apoyo internacional o algo de ese estilo, bueno, pero... Tenemos apoyo internacional de donantes internacionales, pero somos un organismo mexicano totalmente. Sí. Muy importante. De verdad, yo creo que tendría que aprovechar esta oportunidad para agradecer, ¿no?, el trabajo que hacen por estas personas en situación de vulnerabilidad. Y Elba, platícanos, ¿qué hacen en la clínica de Derecho en la Ibero? Pues el trabajo se hace con estudiantes. La clínica jurídica es un esfuerzo, pedagógico, básicamente también, donde los estudiantes ingresan a la clínica para prestar servicios directos de orientación, asesoría, representación legal a personas con necesidades de protección internacional, pero también implica una forma de ejercer los derechos de las personas, cómo incorporas los derechos humanos, además de la rama especializada del asilo, cómo los incorporas a el litigio, ¿no?, y al acompañamiento legal de las personas. Entonces, fundamentalmente eso es lo que hacemos, aunque también tenemos líneas estratégicas
seguimos esas líneas estratégicas para impulsar litigios estructurales que puedan apoyar la modificación de problemáticas sistemáticas o graves violaciones a derechos de las personas solicitantes de asilo o refugiadas. ¿Y cómo definimos eso? Pues a partir también del trabajo con las personas, con los clientes, identificamos dónde están las grandes violaciones que se cometen sistemáticamente y que impiden el acceso al derecho al asilo o que impiden el acceso a derechos. También trabajamos con organizaciones de la sociedad civil que nos piden también apoyo para hacer frente a determinadas problemáticas de la población a través del litigio. Entonces, tenemos como mucha interlocución también con organismos internacionales, pero todo dirigido hacia el litigio estratégico y la representación legal. ¿Y son los estudiantes quienes están ahí también colaborando en estos casos? Sí, los estudiantes generalmente de Derecho, aunque también tenemos estudiantes de Relaciones Internacionales y de Ciencia Política, por ejemplo, que nos ayudan a hacer investigación o a fortalecer todo lo que tiene que ver con entender el contexto del que vienen las personas. En materia de, por ejemplo, de refugiados es muy importante entender los contextos nacionales de las personas, por qué las personas están huyendo, ¿no? Y eso implica, pues, que intervengan otras áreas como estudios internacionales para dar cuenta del contexto político, social y el por qué estas personas necesitan y tienen derecho a la protección de un Estado. Sí, fundamental la labor que hacen las clínicas de derecho de las diferentes universidades en estos temas y casos de litigio estratégico. Y Josué, platícanos, entiendo que la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está realizando la revisión del protocolo para atender a personas emigrantes. ¿En qué proceso están? ¿Cómo van en esta revisión? Así es, la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte, como parte de sus líneas de trabajo a fin de gestionar una política de derechos humanos tanto para la Suprema Corte de Justicia de la Nación como para el Poder Judicial, ha emprendido un proceso de actualización de los diversos protocolos de actualización, ¿no? Ahora estamos precisamente en el proceso… ¿Qué es un protocolo para que entendamos todos? Bueno, el protocolo de actuación intenta compilar fuentes tanto nacionales como internacionales en materia de derechos humanos y generar, si me permiten la expresión, una hoja de ruta, un tipo de manual muy práctico para que los diversos órganos jurisdiccionales puedan emitir las diversas resoluciones que se emiten durante los procesos jurisdiccionales con apego a los estándares en materia de derechos humanos, ¿no? Haciendo una justicia que sea protectora y garante de los derechos humanos, y hay para distintos tipos de población, niños, niñas y adolescentes, en este caso para personas migrantes y sujetas de protección internacional. Y bueno, como lo comentábamos, estamos en un proceso de actualización en el cual hemos empezado con un análisis y sistematización de diversas resoluciones jurisdiccionales que hemos detectado a partir de esfuerzos de la sociedad civil y también escuchando a través de mesas de trabajo a la sociedad civil, a la academia, a diversos jueces y juezas que están involucrados y comprometidos con el tema. Un punto importante es que hemos realizado mesas de trabajo en ciudades, en estados fronterizos, a fin de intentar conocer con mayor cercanía las necesidades y las exigencias. Y bueno, ahí vamos con el proceso en cara a otras próximas mesas de trabajo y a poder seguir con el proceso. Qué bueno, y qué bueno que sea también un proceso pues dialógico, ¿no? Donde Claro. se esté identificando las problemáticas y se convoquen a las organizaciones interesadas que han impulsado este tema, pues para que no sea simplemente una directriz ahí más, ¿no? Que directrices pues hay muchas y en todos los temas, pero en este también. Pues ahora platiquemos pues de cuál es la situación en México que se vive en este tema. Vaya, los flujos migratorios, no sé, durante toda la historia en todos los países ocurren. ¿Por qué México es un país peculiar y por qué este momento es un momento peculiar? Ana, platícanos, ¿cómo ves este contexto actual? Bueno, pues sí, México tradicionalmente había sido un país de tanto expulsión,
retorno. Empezamos a ver más y de tránsito, evidentemente, y empezamos a ver más ya una situación de destino. Y no es tan nuevo, sino ya es algo que ya venía sucediendo. Y lo que creo que sí es importante reconocer, pues es lo atractivo que resulta Estados Unidos para muchas personas migrantes, ¿no? Por razones de unidad familiar, por razones económicas o de protección internacional también. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pasó? Un poco cambió la dinámica, las personas empezaron a viajar juntas, empezaron a tratar digamos, de entrar al territorio mexicano de manera más organizada, de manera más colectiva, un poco tal vez en respuesta de la situación que se venía dando de peligrosidad, de extorsión, de pues tantos riesgos que podían tener este tipo de travesías. Entonces, la gente empezamos a ver estas llamadas caravanas digamos que la manera en la que le llamamos técnicamente son flujos mixtos. ¿Qué es esto? Son personas que pudieran ser sujetas de protección internacional, digamos, ser refugiadas, y por el otro lado, personas que optan por migrar por razones básicamente económicas o por decisiones propias, ¿no? Entonces, digamos que hay regímenes diferentes que implica la protección internacional. Por ejemplo, México tiene suscrita la Declaración de Cartagena e incorporada a su propia ley. ¿Y qué es lo que significa? Que la gente que proviene de lugares donde hay unas situaciones generalizadas de violaciones a derechos humanos o de violencia generalizada pueden pedir asilo en México. Entonces, esto es, digamos, un poco distinto en el sentido de que la gente debería poder tener acceso a solicitar asilo y algún tipo de protección en México. Ahora, no sabemos realmente las magnitudes que implican. Lo que sabemos hoy por hoy es que hay más detenciones, que hay más deportaciones, pero realmente las cifras ocultas de los fenómenos de los flujos migratorios, pues ahí están. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la dinámica cambió y eso ha implicado un reto enorme para las organizaciones de la sociedad civil, para las autoridades, y ha implicado pues esta presión que hemos visto recientemente de los Estados Unidos. Entonces, sí. Pues todos lo vimos, ¿no? Por la televisión o por otros medios, estos grupos de personas que se unían para hacer el tránsito, para hacer la travesía. Y bueno, tú ya lo has dicho, se unían como para protegerse unos a los otros. ¿Por qué, Elba? ¿Por qué la persona migrante en tránsito es una persona en situación de vulnerabilidad? Fíjate que justo oyendo a Ana, cuando menciona lo de por qué Estados Unidos resulta atractivo, yo pensaría en México no es atractivo para nadie, ¿no? O sea, más allá de que les resulte atractivo un país, lo cierto es que ¿por qué no se quieren estar en México? Y me parece que eso está muy vinculado a la discriminación, a la exclusión que ha sido histórica y estructural hacia las personas extranjeras. No es casual que y a ciertas personas extranjeras, a ciertas, ¿no? sí, Porque claro, el europeo claro. no veo yo, sí. Sí, lo que pasa es que también el europeo dejó de migrar pues a las colonias, ¿no? Por mucho tiempo, por más de un siglo después de las independencias, pero no es casual, por ejemplo, que en México todos los censos te reporten desde 1910 que los extranjeros son un 0.5% o los no nacidos en el país son un 0.5% de la población. Cada 10 años no es casual, ¿no?, que mantengas una población del 0.5% de extranjeros durante un siglo y que en el momento en el que sube, que es en el siglo XX, es porque son los hijos de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, ¿no? Que ahorita anda en el 1% de la población extranjera. Eso no es casual. Eso tiene que ver con la exclusión hacia las personas extranjeras, el cómo no son bienvenidos, por más que sí hay una intención de bienvenida de tu casa es mi casa, no es tan así.
Cuando esa casa ya se vuelve también su casa, ya no, o sea, ellos tienen la intención de que se vuelva su casa, ya no es tan fácil, ¿no? Deja de ser un poco la casa y tiene que ver con poblaciones, ¿no? También esta distinción importante, que no es solo México el que tiene un problema al respecto, es global y cada vez se visibiliza más, ¿no? Pero hay que reconocer cuál es el problema. El problema es que sean pobres, el problema es que no sean las personas de los grandes capitales, el problema es que no sea esa migración selectiva, porque actualmente los sistemas migratorios, y el de México siempre ha sido así, es una migración selectiva. Yo dejo que entre la gente que yo quiero y a quien no quiero le pongo barreras. Y entonces obligo a esas personas que no quiero y que necesitan salir a hacerlo por vías irregulares. Hay toda una discusión global sobre es que la gente tiene que migrar de manera regular, pero no existen los mecanismos que permitan que esas personas migren de manera regular. Entonces, hay esta política migratoria donde yo selecciono la migración que yo quiero, incluso puedo seleccionar trabajo agrícola. Yo necesito agrícolas, voy a hacer acuerdos con México, con Centroamérica, los tenemos todos, ¿no? México los tiene con Estados Unidos, los tiene con Centroamérica, para el trabajo agrícola, para la pizca del café, para el trabajo en caña, ¿no? Todos lo tenemos. Entonces yo permito que cierto número de esa mano de obra que yo necesito ingrese al país, pero la demás no. Pero no otra. Y bueno, es un fenómeno pues de discriminación, lo que nos está platicando aquí la directora. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este fenómeno de migración, y en el segundo bloque pues hablaremos también de los retos que implica para la justicia en México atender este fenómeno. No le cambie, volvemos. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Estamos en Tus Derechos, platicando sobre las personas migrantes, sus derechos, sus problemáticas y sobre los retos para la justicia que implica este fenómeno migratorio. Nos platicaba Elba, pues, por qué estas personas están en una situación de vulnerabilidad. Pero Ana, llega una persona acá en tránsito, ¿no? Porque desea ir a Estados Unidos. ¿Qué problemáticas se va enfrentando como en este camino? Yo preguntaba fuera de cámaras, ¿por qué son detenidas si, bueno, podemos todos andar libremente por la calle, transitar por la calle? ¿Con qué derecho una autoridad migratoria o un policía me va a detener a mí porque a lo mejor tengo rasgos de indígena y puedo parecer guatemalteca, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este tránsito? Pues sí, realmente es una serie de problemáticas muy tristes, muy complejas, las que llegamos nosotros a documentar. Las personas cruzan, en general, pues vimos recientemente con este tipo de caravanas que no únicamente tal vez es un fenómeno para protegerse, sino habría que empezar a estudiarlas desde el punto de vista de un fenómeno pues, de derechos políticos, libertad de expresión, libertad de asociación. Yo creo que una forma de manifestación. Sí, tienen una forma de exigencia de derechos. Porque, conforme a la ley mexicana, las personas no están cometiendo ningún delito. Eso es lo primero que yo creo que debe quedar claro. Es una falta administrativa, de acuerdo a la ley mexicana. Y lo que dice la ley mexicana es que debes tener la posibilidad de que se te informen tus vías para regularizarte en México. Eso vale la pena también agregar que es parte de lo que se suscribió en el Pacto Mundial de Migración. El Pacto Mundial de Migración, aparte del título que dice migración segura, ordenada, regular, que ya se ha vuelto más famoso, los compromisos, uno de ellos es poner al alcance de las personas las vías para regularizarse. Y esto significa pues trabajo que el Instituto Nacional de Migración tendría que estar haciendo. Ahora, un comentario sobre las detenciones, sí es bien complicado
porque como lo está posicionando una organización a partir de un litigio importante que tienen, la nacionalidad no se ve, no se le puede ver a las personas. Segundo, la Guardia Nacional, que ha sido comisionada en grandes números para ocuparse de frenar esta migración, no pueden determinar quién es una persona mexicana y quién es una persona extranjera. Entonces, ¿en qué se basan? Pues en criterios de estereotipos o, no sé, en el imaginario de lo que significa una persona extranjera en la mente de un agente de la fuerza investido en Guardia Nacional, ¿no? Extranjera no europea. Extranjera no europea, exacto. Por supuesto. Y entonces esto ha generado muchas arbitrariedades y a la gente, ¿qué es lo que le pasa? Pues si se topa con un agente de la fuerza pública, va a estar detenido en una estación migratoria. Las estaciones migratorias son alrededor de 50, están a lo largo del territorio nacional, pero hay una muy grande en Chiapas, que es la Siglo XXI, en Tapachula. Y a pesar del gran esfuerzo, hay otro compromiso del Pacto Mundial y de otros tratados, es que tengan acceso a la justicia y acceso al debido proceso. Y es algo que vemos ahí como un área totalmente oscura, en donde las organizaciones hemos estado trabajando por visibilizar la magnitud de lo que implica la detención migratoria, que es una detención por razones administrativas, que excede por mucho los plazos en la Constitución para tal efecto. Ya hemos llegado a documentar estancias de más de 6 meses, nosotros fácilmente, en donde es muy precario el acceso a la justicia. Es gravísimo. Y hay niñas, niños y adolescentes detenidos, hay familias en instalaciones completamente inadecuadas para ello. Tendrían que ser simplemente unas estancias verdaderamente express para tratar de documentar a las personas, informarles sus derechos. Y viene por el otro lado toda la problemática de asilo y protección internacional, que no están teniendo acceso. Lo que implica la Convención del 51 y el compromiso de México y la ley en México es que cualquier persona pueda pedir asilo en México y su solicitud debe ser tramitada. Y esto se ve grandemente obstaculizado por este problema. Y bueno, de eso Elba yo creo que puede ahondar muy bien, pero lo que sí quiero dejar es que además el trayecto es sumamente riesgoso. Entonces a veces hay personas mutiladas, a veces hay personas secuestradas, hay personas que pueden sufrir graves daños, secuestros o violaciones. Sabemos que están documentadas grandes cantidades de violación sexual a mujeres en tránsito, ¿no? En tránsito. Si quieres nos detenemos en esta etapa, ¿no? La detención. ¿Y ahí qué recursos tendría una persona migrante? ¿Qué podría hacer para, pues primero, que se le otorgue un procedimiento adecuado, un expedito, todo esto que ha referido Ana? Bueno, tratándose de la detención, el recurso jurídico que podría promoverse es el juicio de amparo. Y a mí me parece que hay que hacer mucho énfasis ahí en la suspensión del acto reclamado. El juicio de amparo, bueno, como todo proceso tiene sus plazos y conlleva tiempo. Y evidentemente la detención es una afectación a la libertad personal que no puede prolongarse por un tiempo, como lo decía la maestra muy atinadamente. La suspensión del acto reclamado me parece que en principio tiene que verse desde un análisis como una medida de efectividad. El acto reclamado, ¿cuál sería? La privación de la libertad. La privación de la libertad a través de una detención en las estaciones migratorias correspondientes. Y tendríamos que empezar a ver ciertas cuestiones como quitarnos visiones estereotipadas, como pensar que la gente que viene migrando y que viene de unas situaciones complicadas con sus países no cumplirá con los requisitos, no presuponer eso para poder hacer un análisis de la suspensión en el caso concreto. Hay algunos jueces y juezas de distrito que han concedido suspensiones para libertad con medidas de efectividad, es decir, para asegurar que se sigan los procedimientos correspondientes y regular su situación. Estas medidas están en la ley de migración y se han utilizado como estar bajo la tutela de alguna institución pública o alguna asociación civil. Pero es cierto que también del otro lado puede estar el hecho de que es de orden público e interés social que se cumplan las políticas migratorias y se entiende que una de ellas es permanecer en la detención. Me parece que, e insisto, el punto está en hacer un análisis concreto del caso,
analizando dos factores que son fundamentales en la suspensión, que es la urgencia en la medida y la apariencia del buen derecho, para analizar si esta detención cumple o no con los estándares de derechos humanos. Híjole, pues acá como que Josué empezó a complejizar todo un fenómeno ya de por sí pues grave por lo que ustedes nos han platicado. ¿Qué obstáculos a partir de este procedimiento, de este proceso del juicio de amparo, del amparo, se han encontrado ustedes en la clínica de derechos humanos? Porque sí, bueno, nos dices, hay que observar un montón de requisitos para otorgar la libertad, etcétera, pero digo, yo entiendo que el amparo pues nace como, tendría que ser un procedimiento pues rápido para restituir en el goce del derecho, ¿no? Que en este caso es la libertad. Bueno, no nos ha ido tan mal, de hecho, pero no, yo creería que en términos generales sí tenemos un problema y hay que darnos cuenta con la libertad. No entendemos el derecho a la libertad, hablando de derechos. No hay un respeto desde los individuos y desde las instituciones a lo que significa la libertad, ¿no? De una persona, ya sea en materia penal o en cualquier otra. La otra es justamente que tendría que haber entendiendo mejor lo que significa la libertad en procedimientos administrativos, pues por lo menos cuestionarse cómo es posible que la reforma penal justo lo que está tratando de hacer es proteger la libertad de las personas, reduciendo los delitos que pueden ser objeto de privación, con una serie de estándares y de candados para garantizar que las personas no sean privadas innecesariamente de la libertad y en materia administrativa. Y además que son personas que no han cometido un delito, ¿no? ¿No? Estamos hablando... Y en materia administrativa es como, pues, que pase, ¿no? Muchos de estos casos son resueltos en materia penal, ¿no? Cuando se trata de privación de la libertad en estaciones migratorias, hay ahí un tema de competencia que a ¿Por veces... qué en materia penal? ¿Por qué sería...? Por la privación de la libertad. Pero luego hay, pues lo decían hace rato, ¿no? Confusiones entre que si debe de resolverlo un juez administrativo porque deriva de actos administrativos, otros que es penal. La verdad es que no sabría yo decir cuál de los dos resuelve mejor o peor. Pero en realidad lo que sí genera es que mientras hay estas discusiones de competencia, pues la persona está privada ahí de la libertad, ¿no? Nadie puede resolver lo más básico sobre su caso, incluso las suspensiones. Hemos tenido buenas experiencias en suspensiones donde se dicta la libertad absoluta, pero la mayoría no. La mayoría es para el efecto de que las personas se mantengan en la estación. Y lo que no se piensa y lo que no se ve es que esa persona dentro de una estación migratoria está siendo coaccionada para que se desista, está siendo presionada por la propia institución, tratada de cierta manera diferente y mal, ¿no? Tú eres el del amparo, bueno, pues entonces contra ti vamos, ¿no? ¿Y a la detención le sigue necesariamente la deportación? No necesariamente, pero hay un esquema que utiliza el Instituto Nacional de Migración, muy utilizado, se llama retorno asistido o retorno voluntario, y es cuando las personas están en tal desesperación por estar privados de la libertad que aunque tengan este temor de volver a su país, van a firmar un retorno asistido. Eso es una deportación de facto. Entonces, lo regresan a su país, pero lo que tenemos que atender, y es parte del discurso oficial, ha sido ver la migración como un asunto de que no tienen trabajo, y es mucho más complejo. Viene de una crisis política, viene de una crisis de seguridad. Entonces, la gente que van a regresar y que teme por su vida va a volver a migrar. Eso no cabe ninguna duda. No estamos resolviendo ningún problema. Entonces, tendríamos que atender un poco más las causas. Y me refiero también a las causas inmediatas. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Sí, platícanos cuál sería como un escenario ideal, ¿no? ¿Qué es lo que debería ocurrir? Lo primero sí es atender el problema del acceso a la justicia. Yo creo que la Defensoría Pública ha hecho un gran esfuerzo, nosotros lo hacemos desde nuestras instituciones, pero sigue habiendo una precariedad tremenda en el acceso a la justicia. Desde una estación migratoria,
lograr lograr encontrar un abogado, una abogada que te haga un amparo, lograr sostener cualquier litigio, realmente es complejísimo. Una queja ante la CNDH es verdaderamente toda una odisea para las personas y bueno, ya no hablemos de las que no hablan español, porque además tendrían que tener intérpretes. En cualquier centro de reclusión por razones penales vamos a encontrar una defensoría pública más accesible, vamos a encontrar intérpretes, vamos a encontrar, digamos, hay más garantías. En la estación migratoria tenemos un limbo. Es el limbo, decían por ahí. Sí, está tremendo. Entonces, sí tenemos que ver como Estado mexicano lo que genera esto en costos, bueno, para empezar económicos, porque la detención no es una política barata, pero en violencia. ¿Esto qué, cómo impacta en la violencia en este país? No abona a estos sentimientos, a esta intención como de ir pacificando, de ir mejorando la situación de violencia en el país. Por el contrario, yo creo que sí tenemos un problema de acceso a la justicia y por eso el estar aquí en la Suprema Corte es tan importante para nosotros, ¿no? Poder decir que incluso ante estos esfuerzos creo que se necesita más, mucho más para poder lograr este acceso a la justicia. Y en segundo lugar, pues es una inversión realmente en políticas que no sean detener y deportar, sino tratar de documentar, de ver las necesidades de las personas, de poner a su alcance los mecanismos de regularización. ¿Cuáles serían estos mecanismos de regularización, Josué? Es decir, una persona es detenida por cualquier razón, ya lo hemos platicado. Me decías, puede promover un amparo para pedir la suspensión, pero ¿qué alternativas habría para regularizar su situación? O sea, porque se dice, puedes regularizar, pero ¿cuáles podrían ser estas? Bueno, dependiendo, puede tener una residencia, buscar una residencia permanente cumpliendo los requisitos correspondientes. También puede buscar un asilo o un refugio y esto se va tramitando en la medida en que el juicio de amparo también está corriendo, ¿no? Esas serían las alternativas. Para el tema de la detención, como lo mencionaba hace rato, una de las alternativas es no estar ahí, sino estar bajo la tutela de alguna institución o alguna asociación civil, una garantía, el hecho también de establecer un domicilio en la ciudad en la que esté para señalar que ahí va a estar, ir a firmar o a comunicarse a la institución correspondiente, al centro donde está, para poder estar en libertad en lo que se lleva estas. Bueno, voy a hacer una pregunta a lo mejor más elemental, pero ¿por qué no queremos que estas personas estén aquí? ¿O por qué tenemos que someterlas a todo este procedimiento, encerrarlas? No sé si soy muy ignorante de lo que está detrás, pero ¿cuáles serían las razones de este trato? Pues es que no somos una sociedad abierta, simplemente. Y tampoco históricamente no se ha visto, hasta en los últimos tiempos, no se ha visto a esta migración en tránsito como un problema mexicano, no es nuestro problema, es el problema de Estados Unidos, ¿no? Y como van en tránsito, pues realmente no se quieren quedar, pero si se quisieran quedar tampoco los queremos, ¿no? Entonces, parte como de esta burbuja de no querer aceptar a las personas extranjeras, sino crear mecanismos para inclusión o simplemente para respeto básico de derechos. Mira, al final, más allá de si las personas se quedan o se van, el tema es nosotros cómo queremos garantizar derechos a estas personas, como sociedad y como Estado, qué es lo que nos toca a nosotros hacer para garantizarle los derechos a las personas, ¿no? No hay muchas vías de regularización migratoria para personas de baja calificación. Algunas sí, las que se abrieron, incluso que se habló de darles trabajo a los centroamericanos que salían huyendo, ¿no? O en este desplazamiento forzado. Sí, claro, ¿en dónde? En sectores agrícolas donde se necesitaba, que está bien, no significa que está mal, vaya, pero necesitarías de alguna manera sí tener la intención o por lo menos la voluntad de que las personas se inserten en la economía del país, ¿no? Que esa intención no ha existido hasta ahorita, nunca, ¿no? Aun cuando se necesitara, a veces es mejor tener mano irregular o de personas que no gozan de derechos, porque pues entonces es más fácil violar los derechos de los extranjeros o de las personas cuando no les reconoces, ¿no?
Entonces, creo que ahí los temas que tenemos son mucho de acceso a derecho. Primero, de reconocimiento de una realidad que no va a cambiar, una realidad que implica el desplazamiento forzado de las personas, de la mayoría. ¿Quiénes se desplazan de manera no forzada? En mi opinión, te voy a decir, los que vienen a trabajar a los corporativos. Ellos son los que se desplazan de manera no forzada, ¿no? Toda esta migración irregular que estamos viendo es un desplazamiento forzado. Tú lo puedes ver por causas económicas, por extrema pobreza, lo que sea, que no es el caso, además, pero es un desplazamiento forzado. Por supuesto. No están aquí recorriendo en estas condiciones de inseguridad y vulnerabilidad del país por deporte, Claro. vaya, ¿no? Y tenemos la responsabilidad. Si no llegan a Estados Unidos, nosotros los tenemos aquí. Entonces, nosotros somos los que tenemos que decidir el nivel de acceso a derecho que vamos a dar y asumir las consecuencias de eso. Porque cuando tú generas esquemas de exclusión, generas problemas para el propio país. En lugar, es como el bono demográfico, ¿no? El bono demográfico puede ser muy favorable para un país si lo sabes explotar. Sí. Muy bien, pues vamos a corte y regresamos para seguir platicando pues de esta situación tan dramática que enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias. Estamos de vuelta en Tus Derechos, platicando sobre la situación migratoria que enfrentan las personas pues, que vienen de otros países, sobre todo de Centroamérica y Sudamérica, de tránsito hacia los Estados Unidos y de las problemáticas que ellos enfrentan. Hablamos también un poco de los problemas de acceso a la justicia, ¿no? Que falta un montón por hacer en este tema, que el amparo no se ha constituido como un instrumento eficaz para garantizar pues, los derechos de estas personas, y pues, de que son personas como los mexicanos, y que si reclamamos también la situación de los mexicanos en Estados Unidos, pues tendríamos que asomarnos a ver cómo están los sudamericanos y centroamericanos aquí en México. Y bueno, quisiera que platicáramos en este último bloque pues del grupo, yo creo, del eslabón más débil en este fenómeno, que son los niños. ¿Qué situaciones se enfrentan, Ana, los niños que están en tránsito y los niños no acompañados en este fenómeno? Pues sí, ahora, digamos, lo digo también desde la experiencia en concreto de Sin Fronteras, ha sido todo un reto porque ahora nos enfrentamos a muchas situaciones donde migra la familia completa, con niños, con niñas, con bebés, mujeres embarazadas y que van incluso teniendo a los bebés ya en el trayecto, y adultos mayores. Creo que ahí también vale la pena claro, visibilizar que era algo que antes en general no habíamos documentado. Entonces, pues sí, los niños y las niñas y los adolescentes, acompañados y no acompañados, tienen un régimen de protección en nuestro país y conforme a tratados internacionales distinto que se tendría que estar atendiendo muy en particular para las personas en movilidad. Desgraciadamente nosotros hemos documentado la manera en que están privados de la libertad en contra de la ley mexicana y en contra de los estándares internacionales. Los niños no deberían estar en las... No deberían de estar privados de la libertad. Eso está claro en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Y también en instrumentos internacionales. Y tristemente, pues nosotros hacemos visitas cada 15 días a las estaciones migratorias y estamos documentando todo el tiempo la presencia de niños, niñas y adolescentes. ¿Y en qué condiciones están, Ana? Pues en condiciones de gravísimo riesgo. Para empezar, el riesgo inminente físico por no estar en unas instalaciones adecuadas a su salud física, pero el riesgo en la salud mental deja unas secuelas de por vida en los niños y niñas privados de la libertad. Y esto nos ha orillado, con esfuerzos que hicimos junto con la clínica Alay de FOPA, a interponer un amparo en contra de la detención de niñas, niños y adolescentes, en particular en la estación migratoria de Las Agujas. Y pues ha sido muy triste porque a partir de que el juez ha pedido el informe justificado, pues hemos visto que la estación es incapaz simplemente de individualizar a los niños, niñas y adolescentes, ni acompañados y no acompañados,
privados de la libertad ahí. Entonces, creo que sí tenemos que voltear a ver como un foco verdaderamente rojo esta situación que además va a la alza. La primera parte del año aumentó 137% la detención de niñas, niños y adolescentes. Llegamos a 32,000 nada más niñas, niños y adolescentes en el primer semestre del año, detenidos en estaciones migratorias contra la normatividad nacional y los estándares internacionales. Terrible, dramático, porque bueno, a todos nos movió el corazón, yo creo, cuando vimos estas imágenes de cómo están los niños mexicanos o bueno, de otras nacionalidades en Estados Unidos, ¿no? Que los vimos ahí encerrados y yo creo que eso prendió un foco de alarma internacional respecto de la situación de los niños, pero hay poco... es poco visible cómo están los niños aquí en México en estas estaciones migratorias, ¿no? Entonces, ¿tú dirías que es comparable las condiciones en las que están en Estados Unidos acá en cuanto a condiciones materiales? Pues creo que es peor. ¿Crees que es peor? Sí, yo creo que es peor en México. Estamos en una situación verdaderamente muy, muy preocupante y de total opacidad, por lo menos allá ya vimos cómo están. Aquí no hemos visto cómo están. Nosotros sí, porque vamos a la estación migratoria y ahí vale la pena aclarar que solo nos permiten el acceso. El acceso a una estación migratoria es bien complicado. Hay que pedirlo meses antes, no es como a un centro de reclusión. Yo creo que es más fácil entrar Sin duda. a un penal de alta seguridad Sin duda, que a una estación estación migratoria, ¿no? Es muy difícil. Y adentro, obviamente, no podemos entrar con ningún dispositivo electrónico, cámaras, por nada. supuesto que no. Y nunca se ha dejado entrar a la prensa. Y creo que legisladores, yo no tengo en la mente si han ido o no, pero no han documentado cómo fue lo que pasó en la situación en Estados Unidos. Gravísimo. Y bueno, si hay un niño en un centro migratorio, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? ¿Cómo podría protegerse a este menor? Bueno, de entrada, como lo decía Ana, la detención para niños, niñas y adolescentes está totalmente prohibida tanto para la normatividad nacional como internacional. Y hay una situación de riesgo, tanto física como mental. Yo diría que mental en muchos aspectos, pero sobre todo en la percepción del tiempo. Para un niño, una niña y un adolescente, el tiempo pasa demasiado lento, mucho más que para una persona adulta. Entonces, el hecho de estar ahí no conlleva a lo mejor 30 días, sino es una etapa para él en una percepción mucho, y para ella mucho, mucho mayor. Aquí lo que se tiene que hacer, en este caso sería sacar al niño de la estación correspondiente y a la niña trasladarlo al DIF, pero tener mucho cuidado con la unidad familiar, porque como lo decía Ana, viaja la familia completa y uno de hecho de los puntos para determinar el interés superior del niño, la niña, el adolescente, es decir, lo que es mejor es cuidar la unidad familiar. Y por supuesto, como es parte del debido proceso, asegurar su debida representación a través de las procuradurías, a través de las asociaciones civiles que ayuden y coadyuven con el niño, con la niña y el adolescente para seguir ejerciendo los medios legales correspondientes. Debería ser un procedimiento automático, ¿no? En los centros migratorios, si se identifica un niño, no pues... deberían ni siquiera entrar ahí, ¿no? Pero ya estando ahí, bueno, lo que hemos visto en experiencia es que algunos efectos de la suspensión es para sacarlos de la estación. Pero eso hasta que va hasta el juez, ¿no? Hasta que va el juez, que ahí está el problema, cómo llega al juez, ¿no? Y parte de esto, que es casi impenetrable la estación y llegar ahí, pues también las procuradurías y los que quieren hacer esta defensa, pues no pueden promover los amparos correspondientes, ¿no? Que aquí, pues, en un tema de legitimación no es necesario, o sea, cualquier persona puede promover el amparo. Porque es un niño. Porque es un niño, o sea, no es necesario que sea un familiar o... ¿Por qué te ríes, Ana? No, pues que te Platícanos, ¿qué experiencia han tenido en este tema de protección a niños? Pues justo esto que decía Ana, no hemos podido, pues ni que se canalicen a los niños, ha sido como muy caótico en el sentido de que se interpone el amparo para proteger a los niños, se canaliza a los niños al DIF aparentemente. Algunos, ¿no?, de ellos se empiezan a hacer medidas de protección para canalizarlos, pero no puedes llevar esta individualización, no puedes saber si realmente el niño, más allá de la medida de protección que se emitió, si el niño realmente fue canalizado y llegó a esa institución y qué pasó con el niño en esa institución hasta el momento final en el que
tomaron una decisión acorde al interés superior. O sea, no sabes qué ocurrió con el menor. Pues no, en esta experiencia que hemos tenido ha sido, pues evidentemente se han enviado las constancias de cómo han cumplido la suspensión las instituciones, pero pues ubicas como a 4 o 5 niños, pero en diferentes momentos, o sea, no puedes saber dar el seguimiento desde que ingresa a la estación, se dictan las medidas, se dicta la representación, se envía a un albergue o a una casa del DIF, qué pasa en esa casa, cómo se determina su situación jurídica, se queda en el país, se retorna, etcétera, hasta que sale o hasta que se regulariza. Esa brecha no la podemos hacer en los casos de los niños. Ustedes como sociedades acompañantes, vaya, o sea, no... ¿Quién adquiere la representación de un niño en esta situación, Ana? Un niño no acompañado. Bueno, tendría que entrar ahí las Procuradurías de Protección a los niños, niñas y adolescentes. Y son instituciones que pues creo que les hace falta mucho fortalecimiento. Se han dejado muy insuficientes y nos ha costado muchísimo trabajo. Este amparo lo interpusimos por interés legítimo y por lo pronto tenemos la suspensión provisional, pero... O sea, no les habían dado derecho a participar siquiera. Estamos como... Es que no puedes, sí, es muy complicado porque no puedes realmente intervenir porque quien está representando los intereses también se supone que es la Procuraduría, ¿no? Pero, por ejemplo, en términos de actuaciones, cuando uno ve el oficio de la Procuraduría diciendo yo me erijo en representante del niño, y luego, ¿qué hiciste durante el procedimiento de migración? ¿No? Sí. ¿Estuviste ahí en su declaración ante migración o no estuviste? Y luego cuando lo mandaste a otra institución, ¿qué seguimiento diste, no? Claro, uno entiende que hay limitaciones institucionales, etcétera, ¿no? El tema es cómo realmente puedes construir un sistema real y efectivo de acceso a derechos y no nada más un montón de papel donde acabemos con los árboles. O sea, lo ideal sería que la Procuraduría asumiera un papel activo e incluso no nada más generábamos como respuesta crear albergues, porque no es la única respuesta, ¿no? Hay otros modelos alternativos de cuidado de niños que se pueden implementar, sobre todo, por ejemplo, los adolescentes. Algo que seguimos sin discutir son los niños acompañados, eso sí que se queden en la estación migratoria, ¿no? Necesitamos crear pero a partir de un respeto de los derechos y de una comprensión, pues para eso usamos el derecho y los procesos judiciales, ¿no? Que estos procesos judiciales nos permitan abrir mecanismos de, mira, esto viola el derecho, ¿no? Del niño a la unidad, a la salud, al desarrollo. Hay que crear otro tipo de esquemas que sí sean consistentes, procurando no repetir esos vicios. Y es muy difícil hacer eso. Por supuesto, no quisiera que termináramos este programa sin platicar de la situación de las personas refugiadas o cómo se adquiere ese estatus de refugio. ¿Qué características tendría que contener una persona para solicitar esta calidad? Bueno, las personas refugiadas argumentan y se hace un procedimiento para corroborar una situación de riesgo tanto para su vida como para su libertad en el país de origen o en el país del que provienen. Y es un procedimiento probatorio desde mi perspectiva bastante complejo. Por lo regular se usan generalizaciones, es decir, estadísticas de cómo está el país, cómo ha estado la violencia y si está generalizada para poder allegarse de ese medio, aparte, claro, de la propia manifestación de la persona que solicita el refugio. ¿Y qué problemáticas se han encontrado ustedes en cuanto a la determinación, la verdadera posibilidad, vaya, de que se acceda a esta calidad? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hablar es de la inaccesibilidad del derecho. En la estación migratoria, lo primero que hacen si uno dice yo tengo miedo de regresar a mi país, siempre hay un desaliento para solicitar este tipo de protección. Entonces, primero las personas es muy difícil que logren tener acceso a la COMAR, que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es una institución que uno pensaría como de manera obvia que tendría que fortalecerse ante esta situación que estamos viendo
y está verdaderamente colapsada, con escasamente 4 oficinas a nivel nacional. Ella es terriblemente inaccesible y con un rezago tan brutal, llega alrededor ahorita de tener rezagadas, creo que 40, 50 mil solicitudes de asilo. 50,000. Sí, están totalmente rezagadas, además con un acuerdo de suspensión de plazos desde el terremoto pasado. Entonces, en una, digamos, en una imprecisión jurídica bastante grave, y las personas no están teniendo acceso a solicitar asilo. Ahora, tiene muchas limitaciones. Para empezar, si una persona pide asilo en el estado de Chiapas y se mueve a cualquier otro estado de la República, se considera como abandonado este procedimiento, lo cual implica en que vuelva a iniciar el trámite. Bueno, es todo un Vía crucis. Un vía crucis. Entonces, para empezar, el primer reto es tener acceso a solicitar este derecho humano, que está reconocido por México tanto en nuestra legislación como a nivel internacional en la Convención del 51, en el protocolo facultativo y bueno, la Declaración de Cartagena después. Pero se necesita fortalecer el sistema en México de asilo de manera muy importante. Ahora, otro aspecto importante es que las personas tienen derecho a solicitar asilo en donde crean que su vida está mejor protegida, y eso tal vez no sea en México, tal vez es en Estados Unidos. Eso ¿Qué es lo que muy está interesante, pasando? claro, sí, sí. Porque por eso necesitan realizar el tránsito. Vaya, Algunas nosotros personas, también sí. vivimos con miedo, ¿no? Situaciones En una obligadas. situación de violencia también. Perdón, te interrumpí. No, pues es simplemente eso, ¿no? Visibilizarlo como el derecho que tiene cualquier persona a hacerlo en donde se sienta mejor protegida su vida o su integridad. Y en ese sentido tendría que garantizársele quizás su tránsito hacia Estados Unidos o hacia el país que deseara para que ahí pudiera hacer esa solicitud, ¿no? Pues sí, o generar las condiciones, ¿no? Para Digo, poder hacerlo también, claro, para hacerlo hacerlo, acá. ¿no? Porque si no, pues entramos en estas referencias de que mejor alguien más lo haga. Entonces, creo que hay un reto muy importante, porque además es un compromiso de México, ¿no? Claro. Pues El es poder- interesantísimo todo lo que hemos platicado el día de hoy. Nos quedamos con muchos temas sobre la mesa. Les agradezco el haber estado aquí el día de hoy. Sigamos platicando este tema, sigamos hablando. Ya no hablamos de la percepción que tienen pues el mexicano acerca del migrante, que creo que también es algo pues que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Agradezco a usted también que nos haya acompañado desde su casa a escuchar, a vernos en este programa, Tus Derechos. Y yo soy Ana María Ibarra. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.